Capítulo 11 y último de este libro. Todos los recuerdos de los tiempos egipcios se han transformado por medio del arabismo en concepciones materialistas. La armonía y la sabiduría que viven los recuerdos egipcios y la fuerza cristiana que anima al rosacrucismo. Hemos visto pasar delante de nuestras almas largos periodos de la evolución humana, como también la evolución cósmica. Hemos visto que en la época post-atlántica, hechos espirituales de gran alcance cósmico se expresaron en el curso de las diversas civilizaciones. El primer periodo de la evolución de nuestra Tierra se resume, por así decirlo, en la civilización hindú. El segundo, aquel que vio el sol separarse de la Tierra, en la civilización persa. Hemos tratado de demostrar la relación que existe en el tercer periodo, o periodo lemuriano, y la civilización del antiguo Egipto. En el periodo lemuriano, el hombre recibió el primer germen del yo. La sabiduría iniciática de Egipto fue una especie de reminiscencia a los acontecimientos espirituales de los tiempos lemurianos. Enseguida viene un cuarto periodo de civilización greco-latino, el que la verdadera unión entre el espíritu y el cuerpo, bien representado por la obra de arte de Grecia y reflejo de las relaciones que tuvieron los hombres antiguos con los seres divinos que hoy llamamos los ángeles. No ha quedado nada que pueda reflejarse en nuestra quinta época de civilización actual, pero existen relaciones ocultas entre las civilizaciones del periodo post-atlántico, relaciones a las cuales hemos hecho alusión en nuestra primera conferencia. Recuerden que ya he establecido una relación de este tipo entre la condición del hombre actual, reduciendo a la percepción de su alrededor sensible inmediato, entre su creencia material de la sola realidad de lo que es terrestre, de lo que está encarnado en la carne, y el cuidado tan especial que tenían los antiguos egipcios eran para conservar sus momias. De la antigua civilización egipcia se trató de hacer perdurar la forma física del hombre, y esto tuvo su acción sobre las almas. Cuando la forma física se ha conservado de tal manera, el alma guarda, después de la muerte, ciertas relaciones con el cuerpo que ella tuvo durante la vida. Se forma entonces en esta alma ciertos pensamientos que están unidos a la forma física. Cuando el hombre se encarna de nuevo y aparece en nuevos cuerpos, las formas de pensamientos permanecen allí, fijas. Todo lo que el alma ha sido obligada a sentir desde lo alto de los mundos espirituales, cuando ella contemplaba su cadáver momificado, todo esto se enraiza profundamente en ella. El alma ha aprendido a no alejarse de la carne física, y las multitudes de almas que estuvieron encarnadas en el antiguo Egipto aportaron enseguida en su encarnación presente el fruto de la contemplación del cuerpo sensible. Estas almas tienen la convicción del que el cuerpo físico es la única realidad. Antiguamente, esta convicción les fue implantada. De esta manera, los hechos que se realizan en una era de civilización influyen sobre la siguiente. Si consideramos los 7 periodos sucesivos de la civilización que constituyen la evolución post-atlántica, vemos que el cuarto, o época greco-latina, se encuentra en el medio y goza una situación excepcional. Si estudiamos esta época, veremos que ella es sorprendente en todas sus manifestaciones de vida exótica, debido a las maravillosas manifestaciones físicas exteriores que el hombre realizó de manera muy particular y realmente armoniosa, es decir, la conquista del mundo físico.
Cuando se piensa en las pirámides egipcias, uno se dice, en las pirámides domina un concepto geométrico que nos enseña simbólicamente la concepción de las cosas. En esta época de la historia, la unión profunda entre el espíritu humano, creador de la forma, y la forma física no estaba todavía consumada. Lo comprenderemos bien en la Esfinge. La Esfinge fue en su origen un recuerdo de la forma etérica que había revestido al hombre de la época atlántica. Ella no despierta más que una convicción espiritual inmediata en nuestro cuerpo físico. Aunque sea el símbolo de una grandiosa concepción, ella encarna la idea de que el hombre es animal por sus elementos inferiores y que su verdadera humanidad apareció solamente en la cabeza etérica. Contrariamente, las obras de la escultura griega aportan sobre el plano físico todo lo que allí se pudo realizar de espiritual, bajo una forma plástica. En cuanto al arte trágico de los griegos, nos demuestra que la vida normal, la vida moral en el destino humano, es esta misma transferencia directa de la vida del espíritu hasta el seno del mundo físico, nos revela el sentido de la evolución terrestre y los dioses han estado ligados y cómo los dioses han estado ligados. En efecto, cuando la tierra estaba unida al sol, los altos espíritus solares estaban también unidos al género humano. Pero poco a poco, al mismo tiempo que el sol, los dioses superiores se esfumaron de la conciencia del hombre. Gradualmente, lo que ocurrió hasta el final de la época atlántica. Después de la muerte, el hombre perdió la facultad de elevarse a las altas regiones donde la contemplación de los dioses solares le era permitida. Si nos colocamos, por así decirlo, desde el punto de vista de los dioses, nos imaginaremos que ellos se decían: estamos ligados a la humanidad, pero en el presente debemos retirarnos de ella por un tiempo. Así, de este modo, el mundo divino se esfumó de la conciencia humana, pero para reaparecer en ella más tarde y bajo una forma nueva mucho más sublime. El hombre ordinario, en tiempo de los griegos, no podía saber lo que el Cristo aportaría sobre la tierra, pero los iniciados sabían y conocían de antemano al Cristo, como los hemos dicho ya. Esta alta forma espiritual de la cual hemos conservado el recuerdo bajo el nombre de Osiris debió descender, desaparecer, esfumarse por un tiempo en nuestra mirada. El horizonte espiritual se ha ensobrecido, pero tenemos la convicción de que el esplendor divino reaparecerá sobre la tierra. Esta conciencia cósmica de los iniciados, esta conciencia del esplendor divino abolido y de la resurrección en el porvenir, esta conciencia se reflejó en los trágicos griegos. Vemos allí al hombre representado como una imagen de los dioses, pero también como un ser que sufre y lucha encontrando un fin trágico. Este sentido trágico de los griegos implica la victoria final de las fuerzas espirituales del hombre. Así, el drama, la representación del hombre en su vida y en su muerte, fue en el fondo el reflejo de los acontecimientos cósmicos. En todos los dominios del mundo griego se encuentra esta unión íntima de espíritu y de los sentidos. Fue un tiempo muy notable de la evolución posatlántica. Es curioso notar que la tercera época de civilización egipcia está ligada a nuestra quinta. Como unida por canales subterráneos, los elementos cuyos gérmenes fueron depositados entonces se manifiestan hoy. De igual manera, los gérmenes depositados en la época de los persas podrían florecer en la sexta época y aquellos de la época hindú en la séptima.
De esta manera existen concordancias profundas e inmóviles entre las épocas. Lo que pasó anuncia lo que será. Cuando nos referimos a la época hindú, no es necesario que nos atengamos a los hechos de la historia. Se trata de una época pre-védica, de la cual la historia no ha guardado sus huellas. En aquel momento, muchas cosas fueron preparadas para la continuación de la evolución de los pueblos. Por ejemplo, la división en castas. El europeo actual protesta naturalmente contra el principio de castas, pero para la antigua civilización hindú, ellas fueron algo legítimo en relación con el karma de la humanidad. En efecto, las almas que se encarnaron entonces provenían de la Atlántida y estaban evolucionadas en forma muy diversa. Convenía que ellas traían al nacer. Convenía, pues, que estas almas fueran repartidas de diferentes castas conformas al karma que ellas traían al nacer. En aquellos tiempos lejanos la humanidad no estaba librada a sí misma como en nuestros días, sino que estaba conducida y guiada en su evolución por entidades muy altas, personalidades muy superiores. Los rishis sabían estimar cada alma de su verdadero valor y discernir el grado de evolución y de categoría. De allí viene la repartición en castas que nos parece injusta, pero en aquel entonces estaba fundada sobre una ley cósmica. Realmente se adaptaba a las necesidades de la naturaleza humana. Se podía liberar de esta repartición elevándose a la etapa de iniciación, llegando al grado iniciático donde el karma personal se esfumaba. Por medio del yoga, penetraremos en este principio de la ciencia espiritual, pero es necesario guardarse hoy bien de críticas los aspectos de la evolución humana. Es necesario solamente comprenderlos. El principio de las castas que choca a la conciencia contemporánea era completamente justificado y en sus relaciones con los destinos generales y la conducta espiritual del género humano. Cuando en nuestros días se habla del principio de las razas, se olvida que este principio ha perdido su significado antiguo. Grandes errores se cometen a este respecto y en particular en los libros de teosofía. Se enseña allí que nuestra evolución de hacer por rondas, comprendiendo los globos, de ellos mismos se subdividen en razas sucesivas, como si hubiera allí series de razas de todos grados de evolución. Esto no es el caso, en absoluto. Permanecería, por ejemplo, que en el seno de nuestra humanidad contemporánea no se justificara hablar de una simple evolución de las razas. Esta evolución puramente racial, en el verdadero sentido de la palabra, existió solamente durante el período atlántico. Allí las 7 eras que constituían una época involucraron realmente toda la fuerza de sus hombres. Diferentes entre sí hasta en su aspecto exterior, por lo cual se podían hablar de formas humanas distintas. Es exacto que las razas modernas han salido por vía de la evolución de sus antepasados diferenciados, pero si se habla del periodo anterior,
o lemuriano. ¿No sería posible hablar de esta manera de las razas? En nuestro tiempo, el concepto de raza se borrará en cierta manera. La diferenciación traída hoy de diferenciaciones raciales en el vestigio de aquella se forman durante la época atlántica. Y si empleamos todavía la palabra raza, nos damos cuenta de que en este concepto pierde poco a poco su significación. ¿Cuál sería el concepto que podrá reemplazarlo en el porvenir? ¿Cuál será el concepto que podrá reemplazarlo en el porvenir? En el futuro, más aún en el pasado, la humanidad se diferenciará, se dividirá en categorías de hombres, pero no en forma arbitraria. Los seres humanos desarrollarán las facultades espirituales interiores que los harán comprender por sí mismos la manera en que deberán colaborar en la armonía del cuerpo social. Habrá categorías y clases. Por terrible que sea en nuestros días las luchas de clases, es necesario decir que los seres humanos receptivos a la vida espiritual, aquellos que no dejarán desarrollar en ellos el egoísmo, sino que evolucionarán hacia el bien, harán en el porvenir una aceptación consciente y libre de sus tareas humanas y de su lugar en el organismo social. Ellos se dirán: el uno debe hacer una cosa y el otro otra. Se producirá la división del trabajo, la diferenciación hasta en los impulsos más sutiles del hombre, y las cosas se organizarán de tal manera que un hombre poseedor de tal o cual principio no se impondrá jamás a los otros por un acto de autoridad. Cada vez más la autoridad será algo libremente aceptado y reconocido. Y llegaremos así a ver a la séptima época, en la pequeña parte de la humanidad, una repartición social que recordará la antigua vida de las castas, con la diferencia de que nadie se sentirá obligado a pertenecer a su clase, sino que cada uno se dirá: es necesario que yo tome sobre mí una parte del trabajo humano y que deje la otra parte. Al otro la otra parte. La misma estima reinará entre unos y otros, si la humanidad se dividirá de acuerdo a las aptitudes morales e intelectuales de cada uno. Sobre esta base se establecerá la vida de castas espiritualizadas. Así como por un canal misterioso reaparecerá la séptima época lo que la primera profetizó. De la misma manera, la tercera época, que es la egipcia, se une a la nuestra. Por poco que esto pueda ser aparente a la vista superficial de las cosas, es verdad que la mayor parte de las manifestaciones que caracterizan nuestros tiempos salen de los gérmenes depositados durante la época egipcia. Piensen que las almas que viven actualmente en su mayor parte han encarnado en cuerpos egipcios, han vivido en aquel ambiente y después de otras encarnaciones intermediarias han vivido en aquel ambiente y después de otras encarnaciones intermediarias se han encarnado de nuevo en nuestros días. De acuerdo a las leyes que he indicado anteriormente, estas almas tienen el recuerdo inconsciente de todo lo que han experimentado y vivido en la época egipcia. Este recuerdo se elabora secretamente y reaparece bajo formas nuevas. Si quieren aprender a conocer las relaciones misteriosas y las grandes leyes cósmicas que encadenan una época a la otra, estas verdades les serán mucho más útiles que las representaciones de fantasía puramente mítica con las cuales la gente se complace actualmente. El proceso espiritual de la humanidad, por ejemplo, es enfrentado ordinariamente
bajo un ángulo demasiado superficial. Se ve que Copérnico apareció en cierta época. Se dirá y bien si él apareció en aquel momento, porque las observaciones que se hacían entonces condujeron justamente a renovar la idea que se tenía del sistema solar. Para hablar así, es necesario que no se haya estudiado ni siquiera esotéricamente la manera en que Copérnico concibió su sistema celeste. Cualquiera que estudie este punto de la historia y se familiarice con las concepciones majestuosas de Kepler, piensa de esto en muy distinta manera, y lo que el ocultismo enseña sobre estos asuntos le confirma en una nueva manera de ver. Tomemos por ejemplo a Copérnico, y para mayor claridad sumerjámonos en el pasado de esta alma. Ella fue situada en el lugar particular consagrado al culto de Osiris. Desde allí vio que Osiris no era otro que el alto espíritu solar. El sol se encontraba en el centro espiritual de toda la vida egipcia, los pensamientos y de los sentimientos de cada uno, pero no el sol exterior sensible. Este era considerado solamente como la expresión corporal del espíritu sensible, así como el ojo es la expresión de las fuerzas que permiten ver, así también el sol era para los egipcios el ojo de Osiris, su expresión y su encarnación. El alma de Copérnico vivió todo esto en una existencia anterior. La idea de Osiris, que fue entonces una idea espiritual, resurgió en él bajo forma de recuerdos en la época materialista, y la renovó bajo el aspecto que fue posible en su época. Es pues la idea de que Osiris que reaparece en la idea de Copérnico. Los egipcios tuvieron del dios una visión espiritual, y el karma de Copérnico fue el de recordarla para hacerla nacer como un milagro en el nuevo misterio solar. Una cosa muy precisa se produjo cuando Kepler elaboró de una manera mucho más general, pero también particular, abstracta, las 3 leyes de la gravitación de los planetas alrededor del Sol. Él pudo extraer estas 3 leyes en una concepción profundamente filosófica, y lo que nos conmueve en este espíritu genial es leer el pasaje que escribió su mano. Sus propias palabras entremecen y vemos que lo que acabamos de decir está claramente expresado en ellas. Me he sumergido, escribe, en el sistema solar, y él me ha develado sus enigmas. Así yo quiero llevar al mundo moderno los vasos sagrados de los santuarios egipcios. De esta manera, los pensamientos que germinaron en las almas egipcias antiguos reaparecen hoy, y nuestras verdades modernas son mitos egipcios renovados. De este renacimiento podríamos dar muchísimos ejemplos. Se la encuentra en las facultades del hombre moderno. Pensemos una vez más en la esfinge, en esta criatura extraña y maravillosa que se convierte en los mitos griegos en la esfinge de Edipo, proponiendo a los hombres el conocido enigma. Sabemos ya que la esfinge está constituida por la forma humana primitiva, parecida todavía sobre el plano físico a la forma animal, teniendo únicamente de humano su ser etérico. En el tiempo de los egipcios, el hombre vio realmente la esfinge como una forma etérica, cuando recorrió ciertas etapas de iniciación. La esfinge estaba entonces delante de él. Lo que importa comprender es que cuando se tiene de esta manera una visión etérica verdadera, no se la tiene delante de sí como un trozo de madera. Ciertos sentimientos están allí necesariamente ligados. Un hombre indiferente que puede pasar
delante de un fenómeno artístico de gran valor sin ver nada. Él puede estar exento de toda emoción estética. De gran valor sin ver nada, él puede estar exento de toda emoción estética, pero en cuanto a la clarividencia espiritual es otra cosa. Ella no puede existir sin que el sentimiento correspondiente la anime. El sentimiento que experimentaban los iniciados de Egipto y de los misterios cuando llegaban a la etapa que se les aparecía la esfinge, está perfectamente expresado en la leyenda griega. ¿Qué es, pues, lo que les aparecía? Algo inacabado, algo en evolución. Veían una criatura dotada, todavía en parte con un aspecto animal. Veían a la cabeza etérica la fuerza que estaba llamada a transformar toda fuerza física para hacerla más humana. La pregunta que formulaba la esfinge era esta: ¿cuál será el porvenir del ser humano? ¿Cuál será la tarea de la humanidad en la evolución? Era el enigma de la espera y del deseo, el enigma de lo que el porvenir hacía florecer en los hombres toda ciencia y filosofía. Decía ya los griegos, son nacidas del deseo. Esto es un axioma oculto. La forma de la esfinge que se concibe en la conciencia astral atormenta al hombre y le propone un enigma, el de su propio porvenir. Esta forma etérica que existía ya en la época atlántica y que vivió en la reminiscencia de los egipcios, se incorporó cada vez más estrechamente al ser humano y en nuestros días reaparece en la naturaleza del hombre. Es la duda religiosa, es la impotencia de nuestra época para resolver el principal problema que ella les formuló. ¿Qué es el hombre? En todas las preguntas que quedan sin respuesta, en todas las manifestaciones que lo ignora, la esfinge reaparece. Cuando los tiempos eran mucho más espirituales, los hombres podían elevarse hasta la contemplación efectiva de la esfinge. En el presente, ella vive en el interior de las almas y le formula 1000 preguntas que quedan sin respuesta. Es a causa de esto que los hombres tienen tanta dificultad para llegar a la certidumbre espiritual. La esfinge, que antiguamente estaba fuera de ellos, ahora está en ellos. Entre estas dos épocas se encuentra aquel que ha resuelto el enigma, aquel que ha precipitado a la esfinge en el abismo, en el alma misma del hombre. La época greco-latina se prolongó, con todas sus consecuencias, hasta el siglo XIII y XIV. Desde entonces vivimos la quinta época. Desde entonces nuevas dudas no han dejado de surgir y toman el lugar de las antiguas certidumbres. Podríamos dar muchos ejemplos. En todos lados encontraremos en los detalles de la evolución moderna los hechos del antiguo Egipto metamorfoseado en hechos materialistas. ¿Qué es lo que realmente ha pasado de una época a la otra? No es una simple transmisión. Las cosas no se reproducen exactamente, sino que reaparecen modificadas. Todo ha tomado un aspecto material y hasta la relación del hombre con el reino animal, tal como fue vivida por los egipcios, renace traspuesta en el mundo del pensamiento materialista. El hombre de la época egipcia sabía que su cuerpo exterior y físico tenían forzosamente en los tiempos antiguos una apariencia animal. Él recordaba esto y por eso creó sus dioses con cabeza y cuerpo animal. Esto que resurgen en la filosofía material, la cual enseña que el hombre es el descendiente de los animales. El darwinismo mismo no es más que una herencia del Egipto. Vemos pues que la evolución no ha seguido simplemente el camino derecho, sino que se ha bifurcado. Hubo dos ramas de evolución, una muy material y la otra muy espiritual. Antiguamente no había nada más que una línea derecha, pero enseguida la evolución la dividió en dos partes. Recuerdan
Las antiguas civilizaciones egipcias, persa y proto-hindú en ninguna parte encuentran una ciencia y una religión independiente. Lo que se conocía entonces como fundamentos espirituales del universo concordaba en todos sus puntos con los conocimientos prácticos de la vida. Recíprocamente, se podía elevar en línea recta de la ciencia del mundo material hasta la más alta cimas religiosas. En ninguna parte hubo una contradicción entre la ciencia y la fe. Lo que hoy llamamos un conflicto de la ciencia y la religión no hubiera sido comprendido por un sabio en la India antigua ni por el sacerdote caldeo. Ellos no hubieran visto ninguna diferencia entre estas dos mentalidades. Los egipcios tampoco hacían ninguna distinción entre lo que debe creer solamente y lo que se puede saber. Esta distinción se hace solamente hoy, cuando el hombre decide en la materia, porque adquiere una civilización cada vez más materialista. Ayer hemos considerado el descenso de la caída del hombre en el mundo físico. Un nuevo descenso se produjo en el instante en el que el hombre experimentó la necesidad de tener al lado del conocimiento de lo espiritual una ciencia de la materia. El primero en conocer esta necesidad fue el mundo griego. Un sacerdote egipcio no hubiera encontrado ningún sentido haciendo distinción entre la ciencia y la religión. Profundicen las nociones que Pitágoras había aprendido del Egipto en las doctrinas de los números. No era una matemática abstracta, eran los misterios musicales del universo revelados por la armonía de los números. Las matemáticas que el hombre actual encuentra tan abstractas eran para Pitágoras una sabiduría sagrada, animada de un sentimiento profundo de religioso. Después el hombre fue incluido a descender armado de la ciencia en el mundo material. La sabiduría espiritual de los egipcios reapareció metamorfoseada en nuestro recuerdo y en el mito materialista que ha tomado su lugar. En el futuro, todas las teorías del hombre actual se tomarán como algo que tuvo solamente valor temprano, del mismo modo que hoy tomamos las teorías antiguas como pertenecientes al pasado. Pero es necesario esperar que los hombres del futuro sean lo suficientemente inteligentes como para no cometer la misma falta que los de hoy, porque estos piensan que hasta el siglo XIX el hombre ha sido completa y necesariamente tonto en relación a la ciencia. Después de improviso, piensan ellos, su espíritu se aclaró. Creen que todo lo que ha sido dicho antiguamente sobre el cuerpo humano, sobre la anatomía, y no es más que demencia, y que solo las nociones aportadas por el último siglo son las verdaderas. Pero los hombres del porvenir serán menos tontos, puesto que ellos no evocarán nuestros mitos anatómicos y filosóficos con tanto desprecio como nosotros lo hacemos con nuestros predecesores. Sin embargo, es necesario decir que las nociones actuales que creemos tan bien pensadas son también verdades transitorias. El mismo sistema de Copérnico no es más que un aspecto pasajero que será reemplazado por otro. Las formas de las verdades se metamorfosean sin cesar. Esto es una consecuencia del descenso del hombre en el materialismo. Para que el hombre no perdiera sus relaciones con el mundo divino, un impulso espiritual muy fuerte debió intervenir. Dijimos ayer que este impulso fue el Cristo. Científicamente, el hombre de los tiempos cristianos fue liberado a sí mismo. El elemento religioso de la humanidad se refugió, sin embargo, en la creencia nueva, resistiendo de esta manera a los ataques de la ciencia. Vemos así, por un tiempo, que una división se produce entre la ciencia, que se aplica al mundo material exterior, y la vida espiritual que prosigue en el seno de la corriente religiosa precisa. Estos dos movimientos, la fe en el espíritu y la ciencia en la materia,
progresan uno al lado del otro, y hasta notamos que en un momento particular de la evolución de la Edad Media, la ciencia y la fe se oponen conscientemente, buscando sin embargo permanecer unidas. Se trata de la época que florece el pensamiento escolástico. Los escolásticos decían: el hombre ha recibido gracias al Cristo un tesoro de creencias que no tenemos derecho a tocar. Esta revelación es un hecho, pero toda ciencia que se desarrolla a través de las edades, desde la división entre la ciencia y la fe, solo puede ser empleada para demostrar y probar las verdades de la fe. Así, en la escolástica, la tendencia predominante fue la de aplicar toda ciencia, demostrar las verdades reveladas. Esta escuela, en su apogeo, pensó que la ciencia puede inmiscuirse hasta cierto punto en los tesoros de la revelación, pero que este punto no puede ser franqueado y debe finalmente abandonarse a la revelación. Por consiguiente, esta última parentela entre la ciencia y la religión se abolió a su vez. Se perdió toda esperanza de arribar a un acuerdo entre estos dos dominios. El punto extremo del divorcio aparece en la filosofía de Kant, donde la ciencia y la fe son completamente disociadas. De un lado, el imperativo categórico con sus postulados de la razón práctica, y del otro, razón pura, absolutamente teórico, privado de toda relación con lo divino y llegando a esta confesión de importancia. No hay ninguna posibilidad de establecer, por los medios de la ciencia, una relación cualquiera entre el hombre y las verdades espirituales. Pero un impulso poderoso está allí, manifestándose en el renacimiento de las antiguas formas del pensamiento propias del Egipto. Hay espíritus que buscan de nuevo la reunión de la ciencia y la fe, que tratan de conocer lo divino por medio de la profundización científica, que tratan de profundizar con tanta conciencia lo que está en Dios como verdades religiosas que pueden llegar a ser accesibles al pensamiento científico. Goethe es el tipo de pensamiento de esta clase. En él, la religión, el arte y la ciencia confluyen formando un todo. Él sentía religiosamente la belleza de las estatuas griegas, como religiosamente sentía metamorfosis de las plantas. Él encontraba manifestado en el mundo exterior la grandeza del pensamiento de la divinidad. Se ve así el mundo egipcio reflejarse a través de toda civilización moderna hasta en sus puntos extremos. Sin embargo, la escisión de la ciencia y de la fe no apareció de golpe, fue preparada lentamente, y para comprender lo que pasó es necesario que miremos todavía hacia atrás. Es necesario que busquemos cómo se ha elaborado la época post-atlántica en el seno de la época atlántica. Hemos visto que un pequeño grupo de hombres que residía en el lugar que actualmente ocupa Irlanda eran más evolucionados que los otros. Ellos poseían ya facultades que florecían enseguida en el curso de la civilización. El germen del yo se desarrolló, como ya hemos dicho, desde la época lemuriana. Pero este pequeño grupo de hombres, que ha llevado, por así decir, las corrientes de la civilización del oeste, poseía sobre todo el germen del pensamiento lógico, del juicio y el razonamiento. Antiguamente esto era desconocido. Desde que un pensamiento aparecía, era por esto mismo probado. El pequeño pueblo del cual hablamos tuvo las aptitudes para el pensamiento lógico y las llevó al oeste a este. Las expediciones colonizadoras que él envió, en las cuales una llegó hasta el sur, hasta la India,
llevaron con ella estas aptitudes. Este pensamiento lógico, este don de combinación, fue transmitido a la civilización persa, reaparecido más intensamente todavía en el egipcio y caldeo. Los griegos la llevaron a su perfección, y edificando el monumento grandioso de la filosofía aristoteliana. El progreso continuo y el don del pensamiento lógico se desarrolló cada vez más, pero él emanaba siempre desde el centro, que sin cesar enviaba algo así como un refuerzo. Representémonos bien este hecho de civilización, paso desde el norte de Europa hasta un punto de Asia, de donde partieron las migraciones. La primera poco coloreada todavía del espíritu lógico, se dirigió hacia la India, la segunda más imbuida en este espíritu hacia Persia y la tercera hacia Egipto. Es de esta última corriente que se desprendió el pueblo del Antiguo Testamento, que justamente llevaba en él la aptitud del pensamiento lógico que la humanidad debía adquirir para avanzar. Esto está ligado al descenso del hombre en el plano físico. Mientras más descendemos, más nuestros pensamientos se hacen puramente lógicos. El pensamiento lógico, la pura lógica humana, que procede de conceptos en conceptos, tiene necesidad del instrumento del cerebro. El desarrollo del cerebro permite pues el ejercicio del pensamiento lógico. Hasta que alcanza una gran envergadura, queda incapaz de captar por sí mismo una sola verdad, tal como, por ejemplo, la reencarnación, porque este pensamiento lógico se explica solamente en el mundo sensible exterior. Ciertamente la lógica se aplica a todos los mundos. Por ella puede comprender inmediatamente solo el mundo físico, porque está necesariamente ligada a su instrumento, el cerebro. Jamás este pensamiento puramente lógico podría aparecer en el universo sin el descenso de la humanidad en el mundo sensible. Vemos que el desarrollo de este pensamiento está ligado a la pérdida de la antigua clarividencia espiritual. Realmente el hombre debió pagar esta pérdida con la adquisición de su pensamiento lógico. Hoy es necesario que él reconquiste la clarividencia espiritual, en concordancia con el pensamiento lógico. Más tarde el hombre conquistará la imaginación, pero guardará su pensamiento lógico. Primero era necesario que el cerebro físico fuese creado y que el hombre naciese en el mundo físico. Para esto su cabeza debía tomar la forma en el parecido de la cabeza etérica. Pero para llevar los destinos espirituales de la humanidad era necesario que fuera escogida la época en la cual todavía no se había dado el impulso a este pensamiento mecánico y exterior. Si el hecho hubiera acaecido algunos siglos después, hubiera sido, por así decirlo, demasiado tarde, y la humanidad habría descendido demasiado bajo. Se hubiera hundido en el pensamiento mecánico sin ser capaz de comprender al Cristo. Era necesario que Cristo apareciera antes de los últimos impulsos materiales. Esto permitió que lo que quedaba de religioso y espiritual se convirtiese en creencia cristiana y se salvara. Entonces el último impulso materialista fue dado, el pensamiento del hombre descendió hasta el fondo del mundo físico y allí fue enteramente encadenado. Este último impulso materialista fue dado por árabes y maometanos. El maometano es el más que un episodio particular del arabismo. Los árabes invadieron el sur de Europa, llevaron allí el último impulso de pensamiento lógico y materialista que no puede elevarse hacia lo que es espiritual. El hombre es dirigido por lo que se puede llamar a la dirección espiritual del mundo, la providencia. La vida espiritual ha sido salvada gracias al cristianismo
por el arabismo, invadió los países del sur y llegó a Europa, pero debía convertirse en el teatro de la civilización actual. El arabismo es apto solamente para captar las cosas exteriores. No vemos, pues, como en el arte decorativo de los árabes imponen para elevarse hasta lo vivo, se detiene de forma pura. No vemos, pues, como el arte decorativo de los árabes, imponente para elevarse hasta lo vivo, se detiene en la forma pura. Se puede percibir en la mezquita que todo el espacio es vacío de espíritu. Era necesario que la humanidad fuera conducida así hacia la materia, y gracias a la invasión de los árabes y a lo que puede llamarse la confluencia del espíritu europeo ya penetrado del cristianismo, la ciencia moderna ha encontrado sus primeras bases. Hemos visto que, de un lado, de que el antiguo recuerdo de Egipto se despierta en nuestra época. ¿Qué es, pues, lo que vuelve materialista? ¿Qué es lo que contribuye a la forma del pensamiento muerto? Lo comprenderemos ahora. Si el camino no hubiera sido llano, el recuerdo del pasado se despertaría en nosotros sin modificación. Pero el camino se bifurcó. La vida espiritual se refugió en la fe y la otra parte del espíritu europeo fue la presa del materialismo. Las reminiscencias egipcias, atravesando las influencias árabes, se metamorfosearon y reaparecen bajo forma materialista. Copérnico comprendió el sistema solar gracias a su recuerdo de Egipto, pero la interpretación materialista que ha dado hace el universo una máquina que se torna inanimada. Ese es el producto del arabismo que modificó sus recuerdos. De esta manera, canales misteriosos hacen comunicar la tercera y la quinta época. El principio de la iniciación tampoco escapa de la ley. El mundo moderno no recibió un principio de iniciación, que era el rosacrutismo. ¿Qué es el rosacrutismo? La ciencia moderna ha nacido, como lo hemos visto, de la unión entre los recuerdos egipcios y el arabismo, orientado hacia un mundo inanimado. Otra unión se realizó así, la de la sabiduría de los iniciados egipcios. Habían inculcado a sus discípulos, y la de la vida espiritual de los tiempos cristianos. Este matrimonio de la sabiduría antigua y de las verdades de la fe, este acorde armonioso entre la sabiduría del Egipto y el impulso cristiano, lo reencontramos en el rosacrutismo. Así, la antigua semilla depositada en los tiempos egipcios da renacimiento en una corriente que no es simple repetición del pasado, sino renacimiento en un plano superior. Todos estos pensamientos no son para que queden simplemente como pensamientos propios, para instruirnos en los destinos del universo y de la tierra y el hombre. Es necesario que ellos penetren en nuestros sentimientos y que hasta en nuestros impulsos volitivos es necesario que ellos nos den, por así decirlo, alas para que nos muestren el camino a recorrer por el cual se reencuentren en espíritu. Ellos nos muestran también cómo la conquista física realizada por el hombre de manera correcta y en el buen sentido podrían ser transmitidas a épocas futuras. Vemos las rutas de la evolución dividirse y luego reunirse. Vendrá el tiempo en que las reminiscencias egipcias y las verdades de la fe cristiana serán en la forma unida que su conjunto constituirá una verdadera ciencia rosacruciana, que será al mismo tiempo una religión.
pero no habrá más el lado de la ciencia una ciencia material. Las dos estarán fundidas en una sola. Esto no es descrito profética y simbólicamente. En un mito de la tercera época. No lo encontramos en Egipto, sino en Babilonia. Nos dice que el dios Maradu, atacando al principio del mal, el materialismo de la serpiente del Antiguo Testamento, le partió la cabeza de tal manera que el tentador de aquella época antigua se encuentra dividido en dos. Nosotros encontramos allí el simbolismo que ha pasado la separación de los elementos primitivamente unidos, representados por la serpiente. En lo alto de las verdades de la fe, abajo la concepción puramente materialista del mundo. Las dos deberán ser reunidas. La ciencia y la vida espiritual se reconciliarán en el porvenir. Es por la sabiduría Rosacruz que el espiritualismo puede profundizarse hasta convertirse en una ciencia y reunirse con las conquistas que el hombre realizó en el terreno científico. Una grande y armoniosa síntesis se realizará entonces. Las corrientes diversas de la civilización confluirán en una sola humanidad. ¿No advertimos ya los signos precursores de una unificación? Si nosotros pudiéramos volver a ver lo que ocurría en los antiguos misterios egipcios, encontraríamos que la religión, la ciencia y el arte eran allí una sola cosa. La evolución del universo, el descenso de Dios de la materia, eran presentados en un símbolo exterior grandioso, poderosamente dramático. Aquel que contemplaba este símbolo contemplaba las verdades de la ciencia, porque aprendía por imágenes vivientes cómo el hombre descendió de lo espiritual hacia la materia y cómo fue llevado poco a poco a este mundo. Al mismo tiempo contemplaba la belleza del arte, pero estos dos dominios, arte y ciencia, se fundían para él en un solo elemento, profundamente religioso. Más tarde, todo esto se separó, la ciencia, el arte y la religión. Tomaron caminos diferentes, pero los hombres de la ciencia, el arte y la religión tomaron caminos diferentes, pero los hombres de nuestra época sienten la necesidad de una síntesis. El esfuerzo magnífico de Ricardo Wagner tuvo este sentido. Fue una tentativa espiritual, una intuición grandiosa que trató de reunir los domingos actualmente separados de la vida. Los egipcios tuvieron necesidad de imágenes visibles porque sus ojos lo reclamaban. Los modernos reproducen una síntesis de los diversos dominios de la vida espiritual, pero en una obra de arte cuyo elemento predominante en el sonido, la expansión de las ondas sonoras. Comprendemos cada vez mejor que no hay en cada época una repetición, sino una elevación como continuación evolutiva de la humanidad. El deseo más profundo de la humanidad es el deseo de la iniciación, y él también se desarrolla y se transforma. El principio de iniciación de la primera época no puede ser el de la humanidad de hoy. Se dice siempre que los egipcios habían encontrado desde los tiempos más antiguos las verdades eternas de la sabiduría inamovible, que las religiones y las filosofías de Oriente contienen la verdad primitiva y todo lo que ella pensó no fue nada más que esas mismas verdades en vista de la inclinación superior. No,
en absolutamente inexacto. Cada época aporta hasta las profundidades del alma humana un impulso particular. Ciertos teósofos dicen, existe una iniciación occidental adaptada a nuestra grado de evolución, pero en un producto tardío. La verdadera iniciación solo puede ser encontrada en el Oriente. A esto es necesario responder que tales cuestiones no se resuelven simplemente. Primeramente conviene entrar muy profundo en el conocimiento de las cosas que se hablan. Hay gente que afirma el Buda ha subido a las regiones más sublimes y el Cristo no ha traído más que él. Conviene reconocer los hechos positivos frente a los cuales uno se encuentra, que se pregunte a aquellos que están sobre el terreno de la iniciación occidental si ellos niegan, rechazan o refutan algo de la iniciación oriental, si ellos hablan de Buda de otra manera que no sea en el sentido de las iniciaciones orientales, responderán que no. Todo lo que vale para el Oriente vale también para ellos, pero conciben lo que en el progreso de la evolución, lo que es el progreso de la evolución. Ellos se distinguen ciertamente de aquellos que niegan y refutan el principio de iniciación occidental por simpatía a la iniciación oriental. Ellos distinguen ciertamente que aquellos que niegan y refutan el principio de iniciación occidental por la simpatía de la iniciación oriental saben cuáles fueron las formas avanzadas que han sido necesarias en el curso del tiempo. Confirman todo lo que es del dominio de la iniciación oriental y no menosprecian nada. Un representante del esoterismo occidental podrá hacerse de las doctrinas de Buda una idea que no difiere nada de lo que tiene un representante del esoterismo oriental. Pero el ocultista occidental sabrá además que hubo en el Cristo estos principios durante algo que iba más allá de Buda. Es esto lo que no admite el representante del esoterismo oriental. Decir que Buda es más grande que Cristo no aclara la cuestión, aporta hechos positivos, he aquí lo que importa. Y esto hace el representante desde el punto de vista occidental, al hablar de Buda exactamente como el representante del punto de vista oriental. Del oeste no dice no a las enseñanzas del este, dice sí, pero dice igualmente sí a algo más. A menudo se dice, estos orientalistas no comprenden nada de la vida del Buda, creen que deben tomar al pie de la letra el pasaje que dice Buda pereció por haber comido demasiado carne de cerdo. Se tiene razón desde el punto de vista del ocultismo cristiano al hacer comprender que este pasaje no puede tener un sentido literal. Es un símbolo que indica la situación de Buda frente a sus contemporáneos. Él había revelado demasiadas verdades sagradas del brahmanismo. Pereció por haber dado demasiado verdades ocultas al mundo exterior. Pereció como parece cualquiera que divulga lo que está oculto. He aquí el sentido de la imagen curiosa a la cual hacemos alusión. Es necesario repetirlo con todas las fuerzas. No hay en la sabiduría oriental ninguna contradicción, pero los símbolos y el esoterismo solamente pueden dar clave. ¿Quién podrá ridiculizar a Apocalipsis porque se dice que el autor lo ha conseguido en el medio de los relámpagos y truenos? Si alguien osara esta morfa,
se le respondería que es una pena para él ignorar lo que significan los relámpagos y truenos, en medio de los cuales el Apocalipsis fue dado a la tierra. Retengamos bien, pues, que el ocultismo occidental no niega jamás nada. Muchas cosas que al principio de nuestro movimiento antroposófico parecían enigmáticas, encuentran una explicación al esoterismo occidental. Aquel que toma parte de esto sabe que los que está en conflicto en las verdades grandiosas que H.P. Blavatsky divulgó. Por ejemplo, cuando recordamos que se distingue a Buda de Ani Buda, el Ani Buda y el Buda humano, sabemos también que el esoterismo occidental aporta en este misterio una gran claridad. Lo que se llama Dhyani Buda no es otra cosa que el cuerpo etérico del Buda histórico y real, pero poseído por la divinidad. Este cuerpo etérico estaba poseído por el espíritu de que ayer hemos llamado Wotan. Esto se encuentra expresado en el misterio de la cuestión y es necesario que el esoterismo occidental le dé una justa interpretación. El movimiento antroposófico deberá explicarse particularmente a cultivar los sentimientos y los impulsos que despiertan en el alma las consideraciones como estas de hoy. Ellas deben incitarnos a querer nuestro propio desarrollo sin perder un solo instante. El movimiento antroposófico no tendría interés si consistiera solamente en conservar viejos dogmas o hasta estos dogmas de 15 años de edad. Su sentido y objeto verdadero es la eclosión de gérmenes siempre nuevos a la expansión de las fuentes espirituales, siempre más puras. Por ello, será una corriente espiritual viviente que llevará a la humanidad el acontecimiento de los tiempos futuros que hemos podido esbozar aquí muy someramente a lo largo de la Génesis. Llevarnos aquí estos sentimientos, estos impulsos en lo que es mejor que podamos hacer. No se trata de comunicar al mundo las verdades teóricas, sino de fortificar nuestro ser para la acción. Hemos considerado que la evolución del universo, la Tierra y el hombre, lo que hemos retenido, apliquémoslo a nosotros mismos y estemos pronto a entrar a cada momento en el curso de la evolución. El porvenir debe tomar raíces en el pasado. La voluntad del porvenir debe responder a conocimiento del pasado. Pero este conocimiento no tendrá valor si no se transforma en un impulso futuro. Todo esto que hemos completado es necesario no solamente para despertar nuestro querer y nuestro entusiasmo, sino también nuestra alegría de vivir y nuestra certeza moral. Pensando así en las diversas corrientes de la humanidad, nos diremos, muchas semillas han caído en el seno del tiempo. Todas deben madurar. El hombre, progresando en el conocimiento espiritual, se hará cada vez más apto para cuidar y cultivar los gérmenes depositados en el seno del tiempo. Todo el estudio de la ciencia espiritual debe ser penetrado de este impulso del corazón a la voluntad. Se hace un conocimiento de la acción firme y segura. Para terminar, quiero todavía insistir sobre esto. Las enseñanzas de la ciencia espiritual no alcanzan las verdades supremas, sino cuando han sido transformadas por aquel que la recibe, en impulsos del corazón y en firmeza moral. Nuestro objetivo
no es elaborar teorías, sino intervenir realmente en la evolución.